el peronismo desarrolló un modelo sindical diferente al que existía en América Latina. El sindicato como tal en sí es lo mismo. Casas más, casas menos, diría el paisano, ¿no? En todos lados es más o menos lo mismo, tiene una estructura universalmente bastante igual o bastante parecida, con algunas. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo? De que en el gobierno de Perón, primero, el movimiento obrero argentino sufrió sufrió una forma de decir, no podríamos decir gozó también, de un proceso de unidad adelantado. Porque en el año en 1930 se crea la CGT, se constituye la CGT. El movimiento obrero argentino viene expresado básicamente en Argentina, básicamente por inmigrantes españoles, italianos son las dos fuerzas principales, alemanes, franceses. Ideológicamente venía ubicado en tres corrientes, ¿cierto? Anarquista, socialista, comunista. Trotskistas fueron en realidad muy pocos, fue el trotskismo un fenómeno más nuevo, pero fundamentalmente el anarquismo que dio a nivel mundial una expresión muy categórica de lucha. Por ejemplo, nosotros todos los años conmemoramos el 1 de mayo, bueno, fue una gesta que organizó lo que se llamó la Primera Internacional en Estados Unidos. En la lucha por las 8 horas fueron los hombres que lucharon por las 8 horas, y la conducción del movimiento que produjeron fueron asesinados en Estados Unidos, fueron ahorcados por una decisión judicial, con un fallo que decía que para que nadie más se atreviera a cuestionar al capitalismo y hacer estas cosas, ¿no? Y uno de ellos le contestó, sí, a nosotros nos matarán, pero va a haber millones de trabajadores, un poco como la historia de volveré y seré millones, ¿no? Bueno, esa tendencia era la que se expresaba en el movimiento obrero argentino. Y también el modelo que era sindicato. El sindicato nació en Argentina como sindicato de oficio. Los carpinteros, los albañiles, los mosaístas, etc. O sea, surgieron como de oficio, surgieron como grupo, como sindicatos de empresa, y surgieron ideológicamente como anarquistas, socialistas, comunistas, con diferencia. Un día que tengamos más tiempo se lo explico más en detalle, si les interesa. Pero con el andar del tiempo, una dirigencia interesante, porque eran tipos que no solo peleaban por... O sea, otra cosa más, como eran básicamente inmigrantes, el sentido fundamental era la solidaridad y la organización de socorros mutuos. Los italianos juntaban a su gente, los españoles a su gente, los españoles, además tanto italianos como españoles por zona. Los tanos eran en realidad los napolitanos, que fundamentalmente estaban en la Boca junto con los, ¿cómo le llaman a los boquenses? Una zona de Italia. Y los españoles, ¿por qué le decimos gallegos a los españoles? Porque los gallegos, la segunda colonia de Galicia está acá, desde entonces. Entonces, nosotros le decimos gallego a todo español, porque entonces recogían a los suyos para ayudarlos a resolver el problema de vivienda, el problema de la asistencia médica, de la comida. O sea, esto que de alguna manera hoy hacen los movimientos populares, ya lo hicieron los inmigrantes en aquel tiempo. Con el andar del tiempo y las pérdidas, hubo muchos muertos. En la Patagonia se habla de 1500 fusilados.
En Bacena se habla de 700 muertos. Estamos hablando de antes de 1920, estamos hablando los dirigentes de aquel tiempo, con posiciones muy firmes, se dieron cuenta que si no estábamos unidos, perdíamos. Por esa razón nació la CGT, a la cual entraron, no todos, porque los anarquistas que estaban divididos, un grupo de los anarquistas decidió no entrar, pero en general la absoluta mayoría, anarquistas, socialistas, comunistas, se unieron en una sola central que se llama, y otro grupo, perdón, que me olvidaba, que fue muy importante en toda esta historia, que se llamaban sindicalistas. Esas 4 tendencias se unieron en una CGT, que se dividió al poco tiempo, y hubieron 2. Pero el criterio de la unidad estuvo presente porque ustedes como sindicalistas saben de que los lugares, y como sindicalistas y como peronistas saben que aspiraciones hay muchas, pero puestos son muy pocos, ¿no? Sobre todo el del secretario general. Entonces, hubo muchos compañeros importantes, representativos, valiosos, preparados, etcétera, que podían haber sido secretarios generales y que tuvieron que hacer un paso al costado para lograr lo mismo. Por otros tipos también, capaces, etcétera, ¿no? Que cambiaban un rabanito por un perejil, no. Eran tipos de pelea y tipo, o sea, gente que comprendió que el fenómeno de la unidad era más importante. Pero en esta posición nosotros llegamos hasta el año 43. En el año 43 la CGT está dividida en 2 CGT, la número 1 y la número 2. Una conducida por la Unión Ferroviaria, la número 1, José Domenech, el secretario general, sindicalista. Los sindicalistas nacieron del socialismo, se dividió el socialismo en 2 fracciones. Los socialistas nos incorporaron a nosotros una cosa importante, que era la decisión de pelear políticamente. Decía, hay que estar donde se deciden las cosas, donde se decide en el Congreso, tenemos que ser diputados. Se incorporaron en la lucha política. Y los sindicalistas se cansaron a poco tiempo y dicen, no, esto siempre nos garcan igual. Son los vivos de siempre, los que se acomodan, que arreglan la lista, y nosotros estamos en contra del palo. Somos sindicalistas, estamos al margen del partido. No, decidimos nosotros, la autonomía, que es una bandera histórica del movimiento obrero, la autonomía. No, nosotros decidimos nosotros, no el partido.